Bueno, en este ejercicio nos dicen, en cada caso hallar la expresión funcional de la transformación que está dado por A por X. Y nos piden en el tema A la transformación que va de R2 a R2 y donde la matriz vale 1, 2, menos 1, 0. Entonces, al tener la matriz A, yo puedo escribir de esto, ¿no? La matriz A por X, donde X es un genérico, obviamente, del vector columna X1, X2. Y entonces yo puedo resolver este producto, ¿no? Sería 1 por X1 más 2 por X2, eso va en la primera coordenada. Menos 1 por X1 más 0 por X2, me queda menos 1 X1. Y esto que ven acá ya es directamente la expresión funcional, pero escrita en forma de columna. Yo la quiero en forma de fila. Entonces simplemente agarran y ponen t de x1, x2. Esto es porque va de R2 en R2, ¿no? Entonces como R2 es el vector de inicio, acá pongo un vector de 2 coordenadas. Y bueno, como vector de llegada va a ser esto que encontramos después de hacer el producto de la matriz. Entonces en la primera coordenada lo que tengo acá, en la segunda lo que tengo acá. Me queda x1 más 2x2, punto y coma, menos x1. Veamos qué pasa en el B. Tengo también una transformación de R2 a R2, donde la matriz ahora es 2, 3, menos 4, menos 6. Entonces me armo la matriz, lo multiplico por un genérico y empiezo 2 por x1 más 3 por x2, pongo acá, y después hago menos 4 por x1 menos 6 por x2, pongo acá. Una vez que tengo eso, me armo la transformación en forma funcional. Sería t de x1, x2 igual a 2x1 más 3x2, punto y coma, menos 4x1 menos 6x2. Lo mismo hacemos en el punto C. Fíjense, algo interesante, el punto C tiene la matriz que es la identidad. Recuerden que la identidad es la matriz cuadrada que tiene unos en su diagonal y 0 en el resto de las posiciones. Cuando sucede eso, ahora lo vamos a chequear, pero fíjense que ponemos la matriz y multiplicamos por x1, x2. Entonces hacemos 1 por x1 más 0 por x2, me quedó x1. 0 por x1 más 1 por x2, me queda x2. Entonces la transformación me queda x1, x2. Y es igual a x1, x2. Entonces cuando uno aplica la transformación que corresponde a la identidad, obtiene el mismo vector. Es como si uno multiplicara por 1, por ejemplo. ¿Sí? Obtiene el mismo número. Veamos qué pasa en el D. Tenemos que va de R3 a R3 y esta es su matriz. Entonces ahora lo único que cambia es que mi vector columna, en lugar de tener 2 coordenadas, tiene que tener 3 coordenadas. Y entonces empiezo 3 por x1 menos 1 por x2 más 0 por x3. Eso pongo acá. Agarro segunda fila y hago 2 por x1 más 1 por x2 más 1 por x3 y coloco acá. Hago 5 por x1 más 0 por x2 más 2 por x3 y coloco acá. De forma que nuestra t de x1, x2 y x3, que es nuestro vector de entrada, ¿sí? Que pertenece a R3, nos devuelve un vector de 3 coordenadas que son justamente esto que encontramos acá. 3x1 menos x2, 2x1 más x2 más x3, 5x1 más 2x3. Bien, algo parecido pasa con el E. También es una transformación que va de R3 a R3. Entonces pongo la matriz, pongo mi vector columna de 3 coordenadas y empiezo 1 por x1 más 2 por x2 menos 1 por x3, coloco en la primera. Luego hago 1 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3, segunda fila, y hago 2 por x1 más 2 por x2 más 0 por x3, última fila. Entonces armo mi transformación que parte de un vector de R3 y me devuelve esto que es lo que tenemos acá, escrito en forma de fila. Para el ítem F, si se fijan, tenemos la matriz identidad pero de 3×3. Tal como hicimos en el ítem C, que era la matriz identidad de 2×2, lo que obtenemos es que cuando aplico la transformación con la matriz identidad, obtengo exactamente el mismo vector que apliqué acá. Porque es como si estuviéramos multiplicando por la unidad. Recuerden que la matriz identidad es como el elemento unitario, pero para, en este caso, las matrices de 3×3. Bueno, y por último en el G tenemos una matriz que va de R4 a R3. Entonces fíjense, tenemos una matriz que tiene 3 filas pero 4 columnas. A eso lo vamos a multiplicar por un vector columna de 4 filas y entonces hago menos 1 por x1, más 2 por x2, más 0 por x3, más 1 por x4. Coloco aquí. 0 por x1 más 0 por x2,
más 1 por x3 menos 1 por x4. Coloco aquí. Y luego 2 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 y coloco acá. De forma entonces que la transformación de un vector de R4 nos devuelve esto en forma de fila. Fíjense que es un vector de R3, tiene 3 columnas, 3 coordenadas.